Un multimillonario se burla de una camarera negra en alemán. Cuando ella responde con fluidez, él se da cuenta de la verdad. ¿Y si la persona que te sirve el café supiera más sobre tu negocio de lo que creías posible? Margaret Williams se ajustó la etiqueta de identificación una vez más mientras veía los coches caros llegar a Romanos, el exclusivo restaurante donde había trabajado por las noches durante los últimos 6 meses. A los 62 años, nunca imaginó que volvería a tomar pedidos. Pero la vida tenía una forma de sorprenderte. Sus manos suaves, antes firmes con el instrumental quirúrgico, ahora llevaban platos y rellenaban vasos de agua. La ironía no se le escapaba. Había salvado vidas en quirófanos de 3 continentes, y ahora preguntaba si la gente quería crema extra con el postre. Pero Margaret necesitaba este trabajo, necesitaba cada centavo que generaba. La matrícula de medicina de su nieta Emma no se pagaba sola, y el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Esta noche se sentía diferente, de alguna manera, cargada de una energía que no lograba identificar. ¿Desde dónde la ves esta noche? El bullicio vespertino apenas comenzaba cuando Marcus Harwell III irrumpió por las puertas de caoba de Romano como si fuera el dueño del lugar. Y en cierto modo, lo era. Su firma de inversiones tenía una participación mayoritaria en la cadena de restaurantes. Margaret ya había visto a su tipo antes. Traje a medida, reloj de platino que reflejaba la luz. De esa manera tan particular, los hombres ricos se comportaban como si el mundo les debiera algo diferente. Había servido a muchos como él durante los meses que llevaba allí. Pero algo en Marcus se sentía diferente, más frío. Margaret lo observaba desde detrás de la máquina de café mientras se sentaba en la mesa 12, el lugar privilegiado con vistas a las luces de la ciudad. Había oído a los demás camareros susurrar sobre él, como nunca los miraba a los ojos, como trataba al personal como si fueran muebles que por casualidad hablaran. La anfitriona, de apenas 21 años, visiblemente nerviosa, le apartó la silla. Marcus no le dio las gracias. Cuando Margaret se acercó a su mesa con la carta de vinos, ella le ofreció su sonrisa ensayada. Buenas noches, señor. ¿Le apetece algo para empezar? Marcus apenas levantó la vista del teléfono y señaló con desdén la carta de vinos. Sus ojos tenían esa vacuidad particular que ella había visto antes en hombres poderosos que habían olvidado lo que se sentía al ver a los demás como humanos. La velada transcurrió como era previsible. Marcus pidió los platos más caros, apenas tocó la comida y trató a Margaret como si fuera invisible. Le rellenó el vaso de agua, le retiró el plato de aperitivos y le trajo el plato principal, todo mientras él mantenía conversaciones telefónicas en voz alta sobre fusiones y adquisiciones. Otros comensales la miraban de vez en cuando, incómodos con su volumen, pero Margaret simplemente hacía su trabajo. Hacía mucho tiempo que había aprendido a tener paciencia. Entonces llegó su socio, un hombre de aspecto nervioso llamado Peterson, que claramente temía a su jefe. Empezaron a hablar de un trato. Sus voces se oían por todo el silencioso comedor. Margaret no pudo evitar oírlos mientras limpiaba las mesas cercanas. Hablaban de un sistema hospitalario, algo sobre medidas de reducción de costes y personal superfluo. Las palabras le hicieron un nudo en el estómago. Conocía ese lenguaje. Lo había oído antes cuando los hospitales empezaron a considerar a los médicos como gastos en lugar de como sanadores. Marcus se rió de algo que dijo Peterson, un sonido cortante y sin calidez. Margaret sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del restaurante. Mientras Margaret se acercaba para retirar los platos, el teléfono de Marcus volvió a sonar. Contestó de inmediato, cambiando a un alemán rápido. De Ali Aren, palabra. El verso de Neiml era Work Passiard, trabajo, dijo con crueldad casual, su voz destilando desdén al mencionar, sin su. Du me subí Griffin dacier site.
Borbiest, el viejo doctor nunca entenderá qué está pasando realmente. Esta gente es demasiado estúpida para comprender que su tiempo se acabó. Las manos de Margaret se quedaron quietas sobre el plato. Estaba levantando las palabras en alemán. La golpearon como un puñetazo, no solo porque entendía cada sílaba, sino porque se dio cuenta de lo que Marcus estaba diciendo. Hablaba de la doctora Eleanor Martínez, la jefa de cardiología de 68 años del St. Mary's, el mismo hospital donde Margaret había trabajado durante 37 años antes de su jubilación anticipada forzosa. El mismo hospital que ahora formaba parte de los planes de reducción de gastos de Marcus. ¿Ves la palabra Campen? Peterson respondió nerviosamente en un alemán mal hablado. Habe worden Gowin. Ella luchará, pero nosotros ganaremos. Marcus volvió a reír, con ese mismo sonido frío, y continuó en alemán, aparentemente sintiéndose seguro para hablar libremente frente a quien supuso que era solo otro camarero sin formación. Describió a la doctora Martínez con palabras que le dolieron el corazón a Margaret, llamándola obsoleta, una reliquia, alguien que no entendía que la atención médica moderna se basaba en los márgenes de beneficio, no en la atención al paciente. Margaret permaneció inmóvil, con su máscara profesional puesta, pero por dentro ardía. No solo de ira, sino de reconocimiento. Conocía personalmente a la doctora Martínez. Habían trabajado juntas durante 15 años. Eleanor era una de las mejores médicas de Margaret. Había conocido a alguien que había guiado a jóvenes médicos y salvado innumerables vidas. Escuchar que hablaban de ella como si fuera un obstáculo incómodo para obtener ganancias era como presenciar un ataque personal a todo aquello a lo que Margaret había dedicado su vida. Mientras Marcus continuaba su cruel evaluación en alemán, describiendo planes para obligar al personal médico de mayor edad a retirarse y contratar reemplazos más jóvenes y económicos, Margaret sintió que algo cambiaba en su interior. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Había pasado 6 meses manteniéndose invisible, manteniendo un perfil bajo, pero algunas cosas eran demasiado importantes para callarlas. La conversación iba subiendo de tono, y Margaret se dio cuenta de que Marcus no solo hablaba del doctor Martínez. Estaba describiendo un plan sistemático para desmantelar al personal más experimentado del hospital. Marcus terminó su llamada telefónica e inmediatamente se lanzó a otra conversación en alemán con Peterson, volviéndose más atrevido e insensible a cada minuto. De sollten narin. Versan nicht die Medizin se gest. Chaftist dijo, haciendo un gesto de desdén. Estos viejos tontos no entienden que la medicina ahora es un negocio. Somos una palabra S. Y L o loidan de sentimental y ars de su. Kostjuendi su wen produce orina. Nos desharemos de todos los médicos sentimentales que cuestan demasiado y producen muy poco. Margaret sintió que su compostura se quebraba cuando Marcus detallaba planes que destruirían vidas con las que había trabajado durante décadas. Habló del doctor Rodríguez, pionero de un programa cardíaco infantil, llamándolo financieramente inútil. Se burló del doctor Chen, quien había creado una clínica gratuita para comunidades marginadas, diciendo que su corazón la convertía en una carga. Cada nombre que mencionó era de alguien que Margaret conocía, alguien que dedicó su vida a la curación. Entonces Marcus dijo algo que casi quebró su determinación por completo. En alemán, describió cómo ya habían empezado a presionar a los médicos mayores para que se jubilaran anticipadamente, haciendo imposibles sus condiciones laborales. El pestillo de With, Margaret Williams. Se rió. Dactet sai canticampen het servai. Café como esa ridícula Margaret Williams. Pensó que podría luchar. Ahora sirve café. Margaret contuvo la respiración. Él sabía quién era. De alguna manera. Marcus Harwell sabía exactamente quién era y había orquestado su caída de cirujano respetado a camarero de restaurante. La comprensión la golpeó como una ola. Esto no era casualidad.
Su jubilación anticipada, los repentinos recortes presupuestarios que la obligaron a irse, la imposibilidad de encontrar otro puesto a pesar de su estelar reputación. Todo había sido deliberado. Peterson se removió incómodo, reconociendo claramente la crueldad en las palabras de su jefe, aunque no las entendiera del todo. Pero Marcus continuó, describiendo a Margaret como un ejemplo de lo que le sucedía a los médicos que se creían intocables. Había convertido su vida en una historia con moraleja, una advertencia para otros médicos mayores sobre lo que sucedía cuando no se apartaban discretamente de su modelo de negocio. Allí de pie, con los platos sucios en las manos, Margaret sintió todo el peso de 6 meses de humillación, de ver a su nieta estresarse por el dinero de la matrícula, de fingir que este trabajo era una elección en lugar de una necesidad. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Pero junto al dolor llegó algo más, una claridad ardiente sobre lo que tenía que hacer. Marcus Harwell la había subestimado por completo, y era hora de que supiera la verdad sobre con quien estaba tratando. Margaret dejó los platos con calma deliberada y se acercó a la mesa de Marcus. En un alemán perfecto y sin acento, dijo en voz baja, «Inchelagen, mira su corazón». «Pero bueno, disculpe, señor Harwell, pero creo que se equivocó». El rostro de Marcus palideció al mirarla por primera vez en toda la noche. La miró de verdad. Los ojos de Peterson se abrieron de par en par mientras Margaret continuaba en un alemán impecable. Su voz firme y profesional. «La doctora Margaret Williams, cirujana jefe del MIT, Sebanundre, Harner & Juendy», le dijo a Jed que la apoyara. «Soy la doctora Margaret Williams, cirujana jefe con 37 años de experiencia, y entendí cada palabra». Marcus abrió y cerró la boca sin decir palabra mientras Margaret continuaba, cambiando al inglés para que Peterson pudiera entender. «Ve, señor Harwell, durante mi residencia en Berlín, pasé 3 años en el Hospital Charité. Aprendí alemán con fluidez mientras aprendía técnicas cardíacas avanzadas de algunos de los mejores cirujanos del mundo. También hablo francés y español, habilidades que desarrollé mientras realizaba trabajo humanitario en 12 países diferentes». Sacó su teléfono, aunque no era muy práctico, y le mostró la pantalla. «He estado grabando esta conversación. Cada palabra sobre el Dr. Martínez, el Dr. Rodríguez, el Dr. Chen y su plan sistemático para expulsar a médicos con experiencia. Me interesa especialmente su confesión de orquestar la destrucción de mi carrera». Peterson miraba a Marcus con horror, comprendiendo finalmente el alcance de lo que su jefe había estado discutiendo. Marcus intentó recuperar la compostura. Pero su voz se quebró al decir, «No puedes probar nada. Esa grabación no se sostiene». «De hecho, sí se sostiene». Margaret lo interrumpió suavemente. «Verás, puede que ahora esté sirviendo café, pero todavía tengo amigos. La doctora Elizabeth Harrison es ahora jefa de personal en St. Mary's y ha estado buscando pruebas de este tipo de interferencia. La jueza Patricia Morris, miembro de la junta directiva del hospital, es mi expaciente. Le extirpé un tumor que le salvó la vida hace 8 años. Y la fiscal general Sarah Chen. Ayudé a sus hijas gemelas en el parto cuando hacía rotaciones en urgencias hace 30 años. El mundo que Marcus había construido con tanto cuidado se estaba derrumbando, y Margaret pudo ver el momento en que se dio cuenta de que sus suposiciones sobre una simple camarera lo habían llevado a una trampa que él mismo había creado. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. La grabación ya se estaba subiendo a un servidor seguro, y mañana por la mañana, las personas adecuadas tendrían todas las pruebas necesarias para detener sus planes. En 72 horas, la grabación había llegado a todas las autoridades pertinentes. La Junta Médica Estatal inició una investigación inmediata sobre la interferencia de Marcus en las operaciones del hospital. La doctora Martínez no solo fue restituida en su puesto, sino que también se le pidió que dirigiera un grupo de trabajo para proteger a los médicos de las represalias corporativas.
Los médicos veteranos a los que Marcus había atacado fueron invitados a regresar con todos los honores, y la clínica gratuita que el Dr. Chen había creado recibió una subvención sustancial del Estado. Margaret regresó a St. Mary's no como cirujana. Ya no tenía la firmeza suficiente para eso, sino como directora de ética médica y defensa del paciente. Era un puesto creado específicamente para ella, reconociendo que su experiencia única le brindaba perspectivas que podían proteger tanto a los pacientes como al personal médico de futuros abusos corporativos. El puesto incluía un salario que no solo cubría la matrícula de medicina de Emma, sino que también le permitía a Margaret establecer un fondo de becas para estudiantes de familias trabajadoras. Marcus Harwell enfrentaba cargos federales por fraude de valores y manipulación del mercado. Sus prácticas comerciales se habían extendido mucho más allá del ámbito médico, y la grabación de Margaret había abierto las puertas a una gran cantidad de investigaciones. Perdió sus empresas, su patrimonio y su libertad. Y lo más importante para Margaret, nunca más podría usar su puesto para lastimar a personas que dedicaron sus vidas a ayudar a los demás. En su primer día de regreso a St. Mary's, Margaret encontró una tarjeta del Dr. Martínez en su escritorio. Gracias por recordarnos a todos que la sanación se da de muchas maneras. Decía, a veces, la mejor cirugía es extirpar el cáncer de la crueldad y la avaricia. Emma llamó esa noche llorando de alivio y orgullo, contándole a su abuela que nunca se había sentido tan inspirada para ser médica. Margaret guardaba la placa de identificación de Romano en el cajón de su escritorio, no como un recordatorio de la humillación, sino como prueba de que la dignidad no proviene del puesto de trabajo. Proviene de cómo tratas a los demás y cómo defiendes lo correcto. Había aprendido que la sabiduría no tiene nada que ver con la edad, sino con la experiencia, y que a veces las personas más poderosas son las que han aprendido a escuchar, observar y actuar cuando más se necesita. Si disfrutaste la historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más historias conmovedoras de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir que la verdadera fuerza a menudo viene disfrazada de servicio silencioso y que cada persona que conocemos lleva historias más poderosas de lo que jamás podríamos imaginar.